La última enseñanza que Jesús da a sus discípulos en el Evangelio de Mateo trata del destino que les espera a todas aquellas personas que no han conocido el mensaje de la buena noticia, que no han conocido a Jesús. Y es también una síntesis de todo lo que el Señor ha querido, pues, hacer comprender a los suyos. Es decir, que alcanzar la vida definitiva, entrar en una relación de plena y total comunicación con Dios, no va a depender del comportamiento que se haya tenido hacia Él, de las actitudes religiosas que los seres humanos hayan manifestado hacia Dios, sino del comportamiento que estos seres hayan tenido con sus iguales, con las personas que encuentran en el propio camino. Mateo es el evangelista que ha hablado de Jesús como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pues bien, si este Dios se ha manifestado en la carne de Jesús, si este Dios se ha fundido, se ha entrado plenamente en la naturaleza humana, está claro que Él no va a pedir nada para sí mismo, sino que lo que quiere es que las personas sepan dar a los demás aquello que necesitan para poder vivir de una manera siempre más digna y para poder también gustarse la vida, así como Dios siempre la ha pensado para cada uno de nosotros. Jesús está hablando entonces de un encuentro del Hijo del Hombre que llega con su esplendor, con sus ángeles, se sienta en su trono de la gloria. Este Hijo del Hombre es el modelo de humanidad. Jesús mismo que ha presentado con su vida y con su persona, pues esta humanidad completa. Es el triunfo del humano, dice Mateo, este Hijo del Hombre que se sienta en su trono, para dar a conocer que todo aquello que se manifiesta en sintonía con lo que es humano, todo aquello manifiesta ya el divino, manifiesta ese esplendor, esa gloria que hace sentar al hombre en un trono con la máxima dignidad. Pues bien, este encuentro del Hijo del Hombre con las naciones, Mateo está hablando de los pueblos paganos, cuando se reunirán todos los pueblos paganos delante de él, este Hijo del Hombre va a identificarse con todos aquellos que, incluso sin haberlo conocido, han sabido manifestar actitudes humanas de compasión, de misericordia, hacia personas que estaban mal. Mateo habla del Hijo del Hombre también como un pastor que separa las ovejas de las cabras y que una vez que ha hecho esta separación, pues a las ovejas que están a su derecha las llama así, diciéndole, venid benditos de mi Padre, y entrar, recibid el reino que el Padre había preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No hay que pensar a un juicio final como a veces esta página del Evangelio de Mateo pueda dar a entender, porque ya Jesús, este pastor, este Hijo del Hombre, hace una separación sin tener en cuenta lo que han hecho estas personas, solamente porque se identifica con ellas, porque ya Jesús reconoce a los suyos, son personas, como se verá enseguida, que han sabido pues desarrollar esas actitudes humanas, esos gestos de compasión que las han hecho entrar en plena sintonía con este Hijo del Hombre, con este pastor, con el Señor de la vida. Pues bien, a estas personas le viene dado lo que Dios siempre había querido, lo que había sido pensado desde la fundación del mundo, es decir, entrar en una plena y total comunicación con Él, entrar en su reino. Y Jesús lo llama, en esta parábola vienen llamados benditos. Son personas que, perteneciendo a situaciones paganas, a pueblos paganos, así habla Mateo, pues no han conocido la buena noticia del reino, pero han sabido igualmente manifestar esas actitudes buenas, positivas hacia los demás. Y Jesús los considera como algo suyo. Jesús entonces habla de este pastor que, dirigiéndose a estas personas, les recuerda los gestos que han hecho y son recordados seis gestos: dar de comer, dar de beber, pues acoger al forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo o al que estaba en la cárcel. Son todos gestos basilares, gestos que garantizan la vida, gestos que permiten a la persona que está mal, salir de esa situación de malestar, de angustia, de dificultad. No son cosas extraordinarias las que vienen recordadas en esta enumeración, en esta lista de acciones que Mateo nos presenta, sino cosas basilares que todos pueden hacer. Ya en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, se hablaban de estas acciones como gestos de misericordia, la misma misericordia que Jesús ha anunciado en el Sermón de la Montaña, cuando ha hablado de los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, porque van a tener misericordia, van a encontrar esta misericordia. Es decir, una actitud siempre que se manifiesta con atención, que tiene una sensibilidad para saber lo que a la otra persona le falta y poder en este sentido ayudarla. También Jesús en este Evangelio ha dicho
todo lo que os gusta que la gente os haga a vosotros, vosotros hacedlo antes a ella. Es decir, todo está enfocado hacia el comportamiento, hacia las actitudes humanas que cada persona puede tener hacia los demás. Jesús también recuerda un gesto último, esto de visitar al que está en la cárcel, del que no se habla en la tradición bíblica, en el Antiguo Testamento, porque que hasta que se trataba de gente pobre que estaba mal, era normal la ayuda. Pero cuando se habla de uno que está en la cárcel, se supone que es una persona que ha cometido acciones pues equivocadas, malvadas, y es justo que pague su pena. Pues bien, también hacia estas personas, dice el Evangelio del domingo, hay que manifestar esa compasión, hay que ir a visitarlos, no solamente con un sentido de dar un saludo, sino en aquella época significaba también pensar a qué manera pues sostenerlo con la comida, llevándole víveres, haciendo lo posible para que esta persona tampoco se muriera de hambre en la cárcel. Es decir, un gesto de compasión hacia las personas que se han comportado mal. Quiere decir que la misericordia, cuando es auténtica, no conoce límites y no pone barreras. A todos aquellos que necesitan ser ayudados, esta misericordia se manifiesta. Los justos, como vienen llamados ahora por Mateo, se maravillan y dicen, ¿cuándo hemos hecho esto? ¿Cuándo te hemos visto con hambre y te hemos dado de comer? ¿O te hemos visto con sed y te hemos dado de beber? Y el rey o ese pastor que ha separado a las ovejas de las cabras dirá, cada vez que habéis hecho esto a uno de mis hermanos más pequeños, lo habéis hecho a mí. Quiere decir que Jesús se identifica, este rey, se identifica con los últimos de la sociedad. Es una realeza muy interesante en este domingo que se celebra la fiesta de Cristo Rey, pensar que Jesús no quiere ser considerado un rey con potencia porque tiene títulos, porque tiene atributos, porque tiene poderes para poder estar con la gente más importante. No es esta la realeza de Jesús. La realeza de este rey se manifiesta en que se identifica con los últimos de la sociedad, con los que están mal, incluso con los que están en la cárcel. Es una cosa extraña que un rey se identifique con un condenado. El rey no se identificaba nunca con sus súbditos, pues ni siquiera imaginar que esto lo pudiera hacer con uno que estaba en la cárcel. En cambio, en la parábola de Mateo se dice que este rey se identifica, reconoce que lo que se ha hecho a una persona que está en la cárcel, pues como si se lo hubiera hecho a sí mismo. Jesús está invitando a sus discípulos también a abrirse a esta visión de la misericordia, de la compasión, que tiene que hacerse no viendo al otro que está necesitado como una especie de instrumento para alcanzar algo. No se hace las cosas por caridad cristiana o por Jesús, como quizás una errónea espiritualidad del pasado lo ha presentado, sino que estos gestos humanitarios, esta solidaridad, hay que hacerla con Jesús y como Jesús. Es decir, hay que mirar a esta gente que está mal con los mismos ojos con los que Jesús la ha mirado, es decir, identificándose con ellos. El segundo cuadro de la parábola trata de aquellos que no han sabido manifestar estos gestos de humanidad. Y Jesús en la parábola habla del pastor que también dirigiéndose a ellos le recuerda las mismas acciones, dar de comer, dar de beber, o asistir a un enfermo, acoger a un extranjero o visitar a uno que está en la cárcel. Estas personas también se quedan muy extrañadas y el veredicto es que van a ir a parar a un lugar de perdición. En la parábola se habla del fuego eterno preparado para el diablo y para sus emisarios o sus ángeles. Se habla también de estas personas que se han maldecido a sí mismas, mientras que el primer grupo ha sido llamado benditos de mi Padre. Este segundo grupo no se dice maldecidos por Dios o maldecidos del Padre, no. Son personas que se han maldecido a sí mismas porque no han sido capaces de desarrollar esa humanidad, no han sido capaces de identificarse con ese modelo que Jesús nos ha presentado, que consiste en dar siempre vida a los demás. Si ayudar al otro significa hacerlo salir de una situación de muerte, el no ayudarlo significa dejarlo que se muera. Es decir, son personas malvadas, son personas que se han maldecido a sí mismas. Y se habla del diablo y del fuego y de sus emisarios, de una manera figurada, para indicar que todo aquello que es una realidad de mal, que se ha opuesto al bien de la gente, que todo ello tiene sus días contados, que a un momento oportuno eso va a desaparecer. Acabar en el fuego eterno significa pues no tener ninguna esperanza, ninguna posibilidad de sobrevivir. Y la parábola entonces, cuando esta gente se sorprende, estos últimos se sorprenden del destino que les espera,
pues usan el verbo servir. Cuando te hemos visto así y no te hemos servido, son las personas que razonan con la idea de lo religioso. El verbo servir tiene esta connotación en el campo litúrgico, en el aspecto cultural. Ellos pensaban que había que servir a Dios, que había que ocuparse de las cosas religiosas, cuando en la parábola nos está hablando de Dios, nos está hablando de culto, nos está hablando de oraciones, no se está hablando de ir al templo, ofrecer sacrificios, sino que se está hablando de una humanidad que se manifiesta en gestos concretos de compasión y de solidaridad. Acaba entonces esta enseñanza diciendo que los que no han sabido desarrollar esta humanidad, pues se pierden, acaban en la nada. Se habla de una punición en el sentido de un mutilarse, han mutilado su vida, no han permitido que su vida se pudiera desarrollar y alcanzar esa plenitud. En cambio, los que han sabido dar salida, manifestar, hacer florecer esos gestos de humanidad, incluso mínimos, pues esos entran en la vida definitiva.